Jesús es mi refugio en toda tempestad y en la roca firme de la eternidad. El viento no me mueve ni me arrebatará. Jesús es mi refugio. Jesús es mi refugio. Nada me pasa. Las tormentas se arrojan sobre mí y las oscuras noches me empiezan a cubrir.
quería hacer la cosa algo más rápido. Te paso por ahí, que no me diga todo. Así me encanta, Magalita. Que Jesús le bendiga, hermano. También ese tiempo para el Señor. De lo más profundo de mi corazón nace esta alabanza y perdón. Quiero agradecerle por su sacrificio, porque con tu sangre lavaste mi alma y me diste perdón. Ayúdame a serte fiel hasta que tú vengas, o hasta que la muerte me lleve de esta tierra. Ayúdame a serte fiel hasta que tú vengas, o hasta que la muerte me lleve de esta tierra. No puedo dudar de tu gran poder. Sé que no es conmigo, no me lo han contado, lo experimentado de esas cosas lindas, tan maravillosas, en las cuales siempre tú me has mostrado tu misericordia. Ayúdame a serte fiel hasta que tú vengas, o hasta que la me lleve de esta tierra. Ayúdame a serte fiel hasta que tú vengas, o hasta que la me lleve de esta tierra. Bendito Dios. Amén.
Siéntate. Viva mi Salvador, lo pensó por mí, que estando muertos Él me dio la vida y me dio la paz, y cantando vivo y al cielo un día sé que mejor que nosotros. Nosotros simplemente podemos elevar una alabanza a Él de lo mismo que Él nos ha enseñado o nos ha dado. Por eso es la fuerza que nos ha dado para cantarle, pues con eso aprovechamos en que sigamos que por rato nos quedamos ya sin voz y hagamos cantaditos sin cantar estamos. No, pero hagamos un sonidito bien raro. De repente a mí me sale un canto como que va chiquitín. Esa es la segunda. Es la segunda. Así que gracias a Dios por eso. Pero pasa con nosotros nuestro hermano Antonio Mercado. Amén. Amén. Que la paz
paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca en cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Le damos gracias a nuestro Señor Jesús, primeramente, hermanos, porque nos permite la vida. Sí, bendito Dios. Que nos ha guardado hasta el día de hoy, nos ha guardado de muchísimas cosas. Y que estemos en este cuerpo todavía es por la voluntad de Él. ¿Cuántos ya no existen a nivel mundial? Cantidades. ¿Cuántos murieron este día a nivel mundial? Cantidades. Y nosotros, hermanos, los movemos de un lugar a otro, es amaneciendo. Cada quien se dirige a los trabajos, a ganarnos el pan de cada día, como la palabra lo dice, honradamente. Y al salir de nuestras casas, vamos a las carreteras. Nos subimos a un vehículo sin saber si vamos a regresar. ¿Qué va a acontecer? A diario están los accidentes de tránsito. Así es. A diario. Muchos van a los hospitales, otros a los cementerios. Entonces, por esa razón, es de darle gracias al Señor porque a nosotros nos ha permitido este día. Sí, bendito Dios. Y lo mejor es que nos ha concedido esta reunión, Gracias a Dios. ya que esta es la mejor reunión que puede haber de todas las reuniones. Exacto. Esta es la mejor. Muchos están reunidos tratando cosas diferentes, oyendo cosas diferentes. Pero aquí en esta reunión venimos a oír palabra de Dios. Así es. Y por eso es la mejor. Sí, así es. Porque la palabra del Señor dice que bienaventurados los que oyen la palabra. Oiga, dichosa la persona, bienaventurada la persona, feliz la persona que oye la palabra de Dios. Pero después dice el Señor, pero más bienaventurado es el que la oye y la guarda. O sea, otra palabra, la pone por obra. Entonces, va a ser más feliz la persona que la oiga y la viva. Así es. Bien. Entonces, hermanos, qué bueno que el Señor nos ha permitido a nosotros llegar con bien a este lugar. Bendito Dios. Ya que, como la repito, en la carretera pues no es fácil venir. Hoy que veníamos solo venían transportes pesados, arrastras. Y así va uno, mire, a la par de ellos. Una mala maniobra, lo sacan a uno. Es cierto. Entonces, gracias a Él, hemos llegado con bien a este lugar. Bendito Y Dios. de esa manera podemos ver a mis hermanos de Ciudad. Gracias a Dios, hermano. Señor Jesús les bendiga a mis hermanos de Ciudad. Y así los que vienen alrededor, ¿verdad? Entonces, y así Dios los bendiga a todos los que venimos de Amón. Aleluya, bendito Dios. Amén. Bueno, como escucharon ustedes al principio, mis hermanos dijeron que iba a ser breve el culto, porque hay que ir a orar por un enfermo. Yo decía pues al hermano Alfredito van a poner. El hermano dice que es corto de palabra. Yo, hermanos, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Espero que el Señor nos permita entender el mensaje inmediatamente. Sí, hermano. Y unas pocas palabras y los
nosotros ya nos vamos a dar cuenta de qué quiere el Señor que hagamos o practiquemos o pongamos por obra, porque cada vez que el Señor nos reúne nos habla de una cosa, nos habla de otra cosa, porque como son muchas las que debemos de poner por obra, podemos andar bien en unas y podemos andar mal en otras. Así es, Señor. Entonces el Señor conoce la necesidad. Claro que Él no señala a las personas, no señala a los hermanos, sino habla plural. Sí, hermano. Cada quien, hermanos, entendemos cuando el Señor está hablando. Claro que no nos vamos a levantar a decir, por mí lo digo. No, con solo que analicemos cómo estamos, cómo nos habló el Señor, este es para mí, este es para mí, este no todo era para mí. Entonces, y después de que le escuchemos, tratar de cambiar. En otras palabras, tratar de poner por obra aquel consejo. Porque para que seamos bienaventurados en el futuro. Para que seamos felices en el futuro. Estoy hablando, hermanos, en la vida eterna. Sí. Feliz. Porque el Señor ha preparado un lugar donde no va a haber muerte, dolor, clamor, bueno, injusticia, feliz en aquel lugar, porque lo que aquí hay, porque aquí sufrimos, allá ya no va a existir. Entonces sí, es mejor. Pero para llegar a aquel lugar hay que esforzarse. Como dijo el Señor, le hicieron una pregunta a Él. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él no le dijo así ni no, solamente le dijo, esforzados a entrar por la puerta angosta. Porque muchos procurarán entrar y no podrán. Sí, les digo. Entonces, así hermanos, qué bueno, vamos a meditar todos juntos en la palabra. Y ahora la Sagrada Escritura, hermanos, en el Evangelio que escribió Mateo, capítulo 18. Capítulo 18. Vamos a leer del versículo 23 al 35. Todo se relaciona, es el mismo mensaje. Nosotros, hermanos, los apóstoles nos dijeron, y está escrito en Colosenses 3:17, que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, que lo hagamos todo en el nombre del Señor Jesús. Así es. Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor Jesús. Y dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios.
Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron, o sea, se pusieron tristes, muchos, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Yo creo que hasta aquí debía de llegar, porque somos entendidos. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que ya entendimos el mensaje. Bien clarito, no hay donde perderse. Bien explicaditos, lo dijo el Señor a sus discípulos. Pero es necesario traer otros textos para apoyar lo que el Señor está explicando en este escrito que pues lo que hizo Mateo nada más fue escribir lo que el Señor le dijo, porque ellos son testigos, porque ellos oyeron lo que el Señor habló, oigan, y vieron lo que el Señor hizo. Mateo fue uno de los que él llamó. Él es el encargado de escribir lo que el Señor dijo, y aquí está escrito. Y como les decía al principio, está claro. Dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando el rey a hacer cuenta, dice que le trajeron uno que le debía 10,000 talentos. Él no pudo pagarlo. Le tocaba a este hombre que le vendieran a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía para que cubriera aquella deuda. Pero como él no quería, no podía, lo único que le quedó a aquel hombre, aquel siervo, era pedirle, oiga, que le tuviera paciencia. Que le tuviera paciencia, porque él le dijo, te lo voy a pagar todo, pero necesito un lapso de tiempo. Se postró ante él, y su señor dice que viendo él, como él le pedía que le tuviera paciencia, que se le iba a pagar todo, pero que no le vendiera a la esposa, que no le vendiera a sus hijos, que no le vendiera, no le quitara todo lo que tenía. Al verlo, dice que fue movido a misericordia y le perdonó aquella deuda. ¿Cómo cree usted que se sintió aquel hombre cuando le dijo, te dejo libre, te perdono todo lo que me debes, quedas libre? ¿Cómo cree usted que se sintió aquel hombre? Contento, alegre.
Estar libre de deuda. Mire, libre de deuda. Es lo más feliz. Es que estar endeudado es lo más triste. Sí, así. ¿Sí? Sí. Mire, yo he visto personas que no pueden dormir. Les cae derrame cerebral. Bien peligroso. Es peligroso, hermano, estar endeudado. Bueno, por eso les digo yo que este hombre se sintió feliz. Pero saliendo él libre de aquella deuda, ve a un concierto que le debía 100 denarios, una mínima cosa a la cantidad que él debía. Y dice que le ahogaba diciéndole, págame lo que me debes. Y aquel consiervo le dijo, se postró ante él y le dijo, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Lo mismo que le dijo al rey. Y él dice que no quiso tenerle paciencia. Oye, no lo quiso esperar, no le quiso dar más tiempo, sino que inmediatamente dice que lo echó a la cárcel para que pagara la deuda. Ese era el tiempo. Entonces, los demás consiervos dice que viendo aquella escena, aquel problema entre ellos, aquella discusión, le fueron a contar al rey. Y se enojó el rey. Lo manda a llamar. Y cuando se hizo presente a él, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque tú me rogaste, o tú me pediste. Lo que le recalcaba a él, que por qué no hizo lo que él hizo con él, con el siervo. Eso es lo que le dijo él. Pero se enojó tanto y lo entregó a los verdugos. Imagínense, hasta que pagara esa deuda. Pero el último versículo, que es el 35, dice el Señor, así hará vuestro Padre Celestial. ¿Con quién? Le estaba hablando a sus discípulos. Con ustedes. Si no perdonan, oiga, Todo corazón. de todo corazón, No deberían quedar. oiga, de todo corazón a su hermano sus ofensas. Miren, porque a veces podemos decirle a alguien, está bien, no, ya no me diga nada, es posible. Va y lo deja ahí, pero cuando lo ve, no se siente bien. No le ha perdonado. Anda renegando, anda contando, anda, bueno, ya lo sabe toda la iglesia. Ejemplo. Entonces, no le perdonó. Lo anda divulgando. Pero perdonar de todo corazón, cuando se vuelve a ver al hermano que le ha ofendido, ya no siente, oiga, ninguna molestia con el hermano o con la hermana. Entonces, el mensaje es bien claro, pero esto ha sucedido todos los tiempos. Yo recuerdo cuando Jacob y Esaú eran hermanos. Sí. Eran hermanos. Pero
aplacar la ira de su hermano, preparó un buen presente y los pone en grupos. Entonces, vemos nosotros la historia de Jacob con Esaú, y cuando se encuentran, cuando se ven, ya él con los presentes había aplacado la ira, había calmado la ira de su hermano. Y dice que cuando se vieron, corrió Esaú y Jacob y se abrazaron. Y lloraron. Sí. Miren, hermano, Cada uno en sus hombros. lloraron. Ese encuentro fue un reconcilio entre hermanos. Es que ahí donde hay bendición, cuando hay armonía de hermano a hermano. Entonces, se reconciliaron ellos porque estaban de enemigos. Las causas por qué puede estar desamistado un hermano o una hermana son muchas causas. Yo recuerdo cuando David con Saúl, ¿cuál fue el motivo que David o Saúl aborreciera a David? Cuando David mató a Goliat, ¿cómo decían? O sea, exaltaron más a David. A los dos exaltaron, pero A más. los dos exaltaron, pero en diferentes escalas. Entonces el rey David mató a ¿cuántos? 10,000. Y Saúl, bien poquito. Entonces se halló menospreciado por el pueblo de Israel. Y esa fue la causa. Yo hablando en el pueblo. ¿Para qué? Lo aborreciera. Para que lo aborreciera. Y por esa razón lo persiguió para darle muerte a David. Y en esa persecución que él andaba buscándolo, el Señor se lo entrega en las manos de David al rey Saúl en aquella cueva. Miren. Pero él, oiga los soldados. Ahora es tiempo, David. Ahora es la oportunidad, David. ¿Qué le estaba dando a entender? Que le quitara la vida a Saúl. Que tomara venganza, que no dejara pasar esta oportunidad, ya que Saúl lo perseguía a él para darle muerte. Pero aquel hombre, David, no lo hizo. Solamente le arrancó un pedacito del manto de Saúl, que le sirvió como testigo que el Señor se lo había entregado en las manos. Y cuando tuvieron ese encuentro, esa plática, imagínense que le muestra aquel pedacito de mano que le había cortado. Le dio a entender por qué que David no quería hacerle ningún mal. Pero la gente, oiga, es que en el pueblo de Dios siempre hay personas Pisones. que se encargan, Hay pisones. peligroso. A encender el fuego. Pero quiero leer esta palabra para que veamos y entendamos Hay ojo. es
Es peligroso. Bueno, dice Santiago que nosotros ofendemos muchas veces. ¿Con qué? Con la lengua. Es peligroso, la lengua es bien peligrosa. Hay que saberla usar. Entonces, veamos, primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 9. Ahí vamos a entender algo. Ahí se encuentra David con Saúl y comienzan una plática. Pero oiga lo que le dice David. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen? Mira que David procura tu mal. David le está diciendo a Saúl: ¿por qué oyes? ¿Por qué pones atención? ¿Por qué haces caso de esas palabras? ¿Por qué te crees de lo que te dicen? ¿Por qué oyes de los que dicen que David procura tu mal? La nueva conciencia. Había personas que le encendían. Oiga, en vez de apagarle, en vez de hacer agua, eran gasolina. Le encendían más el furor a Saúl para que odiara más a David. Por esa razón, David le dice a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? ¿Cuántos? ¿Habrá alguno entre nosotros que porque le llevaron un mensaje ya no ve bien al hermano, a la hermana? Y antes se lo llevaron hasta con cola. Ese es el problema. Tengamos cuidado nosotros, porque en aquellos tiempos sucedía lo mismo. Porque oye, le dice David a Saúl, de los que dicen, mire, ese es el problema. Mire, mi hermana, que fulana de tal dijo que usted, sí dijo. Imagínese, es que le llevaron el mensaje y ya cambió. Cuando la ve, ya no la ve bien. Ya no lo vemos bien. Porque le llevaron un mensaje, pero quizás a la hermana se lo contó otro. Quizás a la que le llevó le había contado otro. Y mentira. Y como se cuenta hasta con un poquito más. Pero David aquí vemos que le está diciendo a Saúl: ¿por qué oye las palabras de los que dicen que David procura tu mal? Miren. Entonces, pero David lo que quería mostrarle a Saúl que él no quería hacerle ningún mal. Dice, leímos el 9, ahora quiero leer el 11, siempre del capítulo 24 del primer libro de Samuel. Y mira, le dice David: Padre mío, mira la orilla de tu manto en mis manos, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, no he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitarme. Sin embargo, tú sí quieres matar. Mire, Es casar. lo quería casar como un venado. Entonces veamos al Tianito en el 16, versículo 16, leímos el 11. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es
no me has dado muerte, habiéndome entregado el Señor en tus manos. Ahí se convenció. Se le pasó a la derecha el corazón. Ahí se convenció que David no le quería hacer ningún daño. Le mostró el mantito, el pedazo que le cortó. Miren. Y le sigue diciendo, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? El Señor te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Mire qué hermosa, ¿no? Qué bueno, hermanos, que a pesar que Saúl perseguía de muerte a David, él no le pagó mal por mal. Le perdonó la vida, le perdonó porque él lo perseguía de muerte. Entonces, también tenemos la historia de José. ¿Qué hicieron sus hermanos con José? Lo maltrataron, lo aborrecieron. Bueno, sabemos la historia grande, la historia de José. Lo aborrecieron, que hasta lo tiraron a una cisterna, una cosa, algo, un hoyo, un pozo. Lo vendieron. Pero el problema fue después para sus hermanos. Sabían que ellos habían maltratado a su hermano y ellos tenían miedo que José les pagara mal por mal. En otras palabras, tenían miedo que José se vengara. Pero ¿qué sucedió con José? Cuando ya estaba de vicepresidente allá en Egipto, llegan sus hermanos a buscar comida porque fue terrible esa hambre en ese tiempo y solamente en Egipto había comida, administrado por José. Llegan sus hermanos buscando comida y se dan cuenta, se descubren que era José y tuvieron miedo que José se vengara con ellos. ¿Pero qué pasó? Dice que les dijo José, no tengan miedo, yo les voy a dar comida. A pesar que lo habían tratado mal, él les dio mejor sustento. Y estaban afligidos, porque esperaban que José los maltratara a ellos, teniendo el poder en Egipto. Pero también lloraron todos juntos en ese encuentro. Entonces, la salida de todo problema es el perdón. Reconciliarse para estar en armonía, porque eso es lo que le estaba diciendo el Señor a sus discípulos. Por eso les trajo a memoria esta parábola, porque al final les dice: así va a ser mi Padre, vuestro Padre, con ustedes, si no perdonan de todo corazón a su hermano sus ofensas. Entonces, nosotros debemos de recordar, quizás la mayoría ya fueron bautizados, habrán unos raritos
que no se han bautizado hasta este momento, pero nosotros sabemos que el Señor, a nosotros que ya fuimos bautizados, el Señor nos perdonó aquella gran lista que teníamos. ¿Cuánto creemos que así fue? Así Ya es. fuimos bautizados. Por eso no último fluir. Teníamos una gran lista en contra. En contra. Que solamente el Señor la puede quitar. No alcanzamos a Siempre y cuando nosotros vayamos a las aguas arrepentidos y convertidos. Para que sea invocado el nombre del Señor Jesús, allí es donde el Señor perdona los pecados del ser humano. Entonces, dice en Colosenses, ya casi termino, versículo 2, capítulo 2, y versículo 13 y 14. Dice Pablo, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. El 14, anulando el acta de los decretos que habían en contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, oigan, y clavándola en la cruz. Todo lo que ya fuimos bautizados, el Señor nos perdonó aquella gran lista. Así es, hermano. No nos vayamos a olvidar, porque el Señor quiere que nosotros también nos perdonemos los unos a los otros. Así como Él perdonó. Así como Él nos ha perdonado. Y esto lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice, eso es lo que quiere el Señor, que seamos nosotros. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, oiga, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Señor quiere que así como Él nos ha perdonado aquella gran lista, nosotros también, todo el tiempo que el Señor nos permita estar juntos, yo sé que somos seres humanos y dice Santiago que ofendemos muchas veces con un miembro que es la lengua, porque no la podemos dominar. Imagínense, con una lengua podemos tener desamistad con alguien, por la lengua. Muy pudiriza, Por la lengua. Entonces, pero si alguien nos ofende, todos estamos obligados a perdonar, a borrar eso. Es la salida que hay. Que no nos vamos a ofender, no se puede evitar. Pero la salida es que si usted me ofende, yo la perdone o lo perdone. Para que continuemos en paz, para que haya armonía, para que no haya ningún... Mire, hermano, sí. Vaya, ahora se nos ha dicho que vamos a ir a orar. hay que dejar la maleta.
¿Qué dice Mateo capítulo 6, versículo 12? Ahí en ese versículo le decimos al Señor, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestro Redentor. En el Padre Nuestro. Hay que saltearlo. Miren, Mateo 6:12, ahí está el Padre Nuestro. Ahí le decimos todas las veces que nos arrodillamos al Señor, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a aquel que nos ofende. Y si no, y si ves, el Señor sabe que es cierto, no es cierto. Así. Y nosotros también. Entonces, solo eso es un problema. ¿Por qué? Y ahí ya no solamente en hermanos, sino ahí incluye el Señor a todo ser humano. En el versículo 14 y 15. Siempre en el capítulo 6 de Mateo. Donde dice que si nosotros no perdonamos las ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial nos va a perdonar a nosotros. Y si nosotros perdonamos las ofensas a los hombres, Él nos va a perdonar las que nosotros cometemos. ¿O cree usted que no le fallamos al Señor? Sí, hermano. Nosotros tenemos claro por la palabra que hay pecado que no es de muerte y pecado que sí es de muerte. ¿Se recuerdan ustedes cómo estaba la iglesia en los Corintios? Estaban en problema la iglesia en los Corintios, llevándose a los tribunales, a dar cuenta con los inconversos. Pero llegó la amonestación por vocación del apóstol Pablo. Y les dijo Pablo, el apóstol Pablo le dijo, ya es una falta en ustedes. En otras palabras, ya es un pecado en ustedes. ¿Por qué no sufren el agravio? ¿Por qué no soportan el agravio? ¿Por qué no se perdonan mejor que ir a los tribunales? Entonces, y así la iglesia del Señor siempre ha habido problemas. Entonces, debemos, hermanos, con la ayuda del Señor,